Reciban un cordial saludo por parte del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes Colipro en el año del Bicentenario de la República de Costa Rica. Para la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva, es un placer contar con su participación. Desde el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano del Colipro, el DDPH, se generan diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, acción formativa y divulgación de materiales y recursos para el desarrollo tanto profesional como humano de las personas colegiadas. Hoy estaremos conversando, profundizando y generando toda una conversa con la profesional que nos acompaña en este espacio sobre qué es educación inclusiva, porque en este marco hemos tenido encuentros, hemos tenido ideas y muchas veces en nuestro quehacer cotidiano hemos relacionado naturalmente la educación inclusiva circunscrita únicamente dentro del campo de la educación especial. Y ya vamos a ver en este espacio cómo en realidad la educación inclusiva nos toca a todos como tarea, independientemente de las especialidades que tengamos cada uno de nosotros. Entonces la idea es poder compartir sobre esto y poder ya tener todo un abordaje en donde tengamos claro hacia dónde apunta y por qué la educación inclusiva nos llama a todos y todas. Por parte de Colipro les acompaña el doctor Gonzalo Mesa en el rol de control maestro, la compañera Sandra Calvo Castro en el rol de preguntas y respuestas y mi persona, Alejandra Macuc, académica de este departamento. Vamos a explicar que la dinámica por desarrollar se va a dividir en dos partes para que ustedes lo tomen en cuenta. En la primera vamos a tener un espacio de aproximadamente 50 minutos de exposición por parte de la especialista. Durante este tiempo ustedes van a poder plantear preguntas por escrito, utilizando para ello únicamente el botón de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte inferior de sus pantallas. Recuerde, el botón de preguntas y respuestas. Mi compañera Sandra Calvo, que está en esta función, va a estar recibiendo esas consultas y las va a agrupar. Para entonces, en la segunda parte, estar planteando a la especialista cada una de sus planteamientos justamente para que ella nos comparta su criterio. Es importante destacar que se van a responder tantas preguntas nos permita el tiempo programado. Este webinario está permitiendo la participación de personas colegiadas desde diferentes regiones del país. Esta es justamente una de las grandes ventajas de la implementación de la herramienta virtual, permitiendo una mayor cobertura a nivel nacional. Para el desarrollo de este webinario está con nosotros la señora Marcela Álvarez López. Compartirles un poco que la compañera Marcela es profesora de educación especial con un énfasis en discapacidad múltiple y severa por parte de la Universidad de Costa Rica. Es máster en psicopedagogía, ha diseñado cursos sobre procesos de inclusión y estudiantes con síndrome de Down y tiene una amplia experiencia como docente universitaria y facilitadora de cursos virtuales. De verdad, les agradecemos que estén con nosotros en este espacio y poder hacer también el paréntesis de que generamos las disculpas que les pudieron haber causado el error de digitación con respecto de la hora. Se plantea a las 6, aparece a las 5, pero en la medida de lo posible hemos estado respondiendo cada una de las consultas que ustedes nos han hecho y bueno, son las 6:04 de la tarde, hoy es un 26 de enero, ya casi se nos va el primer mes de este 2021 y nos encontramos aquí, en este espacio donde de verdad vamos a tener el privilegio de poder reflexionar y aprender, tanto de la exposición como de la plenaria que vamos a tener, donde finalmente escuchando la consulta de nosotros mismos avanzamos todavía muchísimo más. Dentro de este contexto y habiendo presentado a nuestra facilitadora, entonces, doña Marcela Álvarez López, le damos la bienvenida para que entonces nos pueda empezar a compartir su propuesta a través de la presentación que nos tiene para este webinario. Muchas gracias, bienvenida y adelante, por favor, doña Marcela. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por hacerse presente el día de hoy, ¿verdad? Sabemos lo que significa estar aprovechando los últimos días de las vacaciones para seguir aprendiendo, para seguir innovando y para continuar en un proceso de formación continua, ¿verdad? Como en el que nos comprometimos como educadores y en el que claramente en esta época de
todo tipo de transformación que hemos tenido que afrontar, pues estamos aquí aprendiendo y compartiendo cada idea, ¿verdad? Y creo que va a ser un compartir mutuo. Por dicha, tenemos la opción de que la modalidad de esta actividad nos permite esa retroalimentación. Entonces, sin más, voy a empezar con la presentación. Y como les decía a doña Alejandra, es muy importante, hagan sus comentarios, hagan las consultas, porque esa retroalimentación va a ser fundamental, ¿verdad? Para la segunda parte, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a ir presentando. Ok. Vamos a ver, ok, ya abrió. Okay. Vean que el tema está dirigido a la educación a la diversidad, ¿verdad? Y con vías de generar opciones de educación realmente inclusivas. ¿Qué? Ahora, cuando hablamos de una educación inclusiva, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Verdad? La UNESCO, en su definición del 2000, igual que en la del 2020, o sea que es la más reciente, a mí me gusta esta porque habla de vulnerabilidad, ¿verdad? ¿Ok? Y habla de que tenemos que, para generar una opción inclusiva, de educación inclusiva, tenemos que generar que todos, sean estudiantes, niños, jóvenes o adultos, tengan igual oportunidad a la educación. Y eso significa que tenemos que igualar oportunidades, eliminar barreras y prestar mucha atención en aquella población que es más vulnerable, ¿verdad? Hay poblaciones que son claramente más vulnerables, ¿verdad? Ahora, cuando veamos un poco sobre los indicadores, o sea, de la diversidad, vamos a abordarlo, pero vean que de alguna forma siempre hablamos de eliminación de barreras, ¿verdad? Y esa eliminación y esa educación debe darse en un marco que es el marco que fundamenta la educación inclusiva, que es el marco de los derechos humanos, y es un marco que está relacionado con la dignidad humana de cada uno de nuestros estudiantes, de cada una de las personas, por la simple condición de ser persona. No, no es válido pensar que el estudiante que tiene o que no tiene discapacidad o que tiene acceso a recursos económicos y otro que no lo tiene, o el de alguna etnia u otra etnia, okay, no importa, okay, no hay uno que tenga más dignidad humana o que merezca más respeto que otro. O sea, todos merecen el mismo respeto por la situación de ser seres humanos. Y eso, partiendo de eso, nos enmarca a nosotros en una práctica educativa que implica que tenemos que ofrecerles a todos las mismas oportunidades, a todos, ¿verdad? ¿Ok? Hay una convención, ¿verdad? Que es la lucha, que es la referente a la lucha contra la discriminación, ¿verdad? En esa convención, que es de 1960, imagínense, Costa Rica está adscrito. Y aquí se dice que ninguna diferencia de etnia, social, de idioma, de religión, de nacionalidad, de posición económica, nada de eso debe de ser una condición que permita, ¿verdad?, la exclusión. Al contrario, ¿verdad? Tenemos que generar oportunidades para todos, ¿verdad? Esto significa que estaríamos eliminando obstáculos y tomando en cuenta la diversidad. ¿Por qué la diversidad? Porque, bueno, en nuestras aulas, no importa dónde trabajemos, la diversidad siempre, siempre, siempre está presente, ¿verdad? Siempre. La diversidad, o sea, de gustos, de intereses, ni siquiera hablo solo de capacidad o discapacidad, ¿ok?
ni de etnia o nacionalidad, que son tal vez las que veríamos en forma más frecuente. Es sobre todo en las formas de aprender, ¿verdad? Que es lo más importante. ¿Ok? Entonces, siendo así, la diversidad e igualdad en la educación implica y propone que vamos a ganar con la diversidad. La educación inclusiva plantea no solamente aceptar la diversidad, sino regocijarnos de que esa diversidad existe en las aulas, aprovecharla, eliminar las barreras y las formas de discriminación, pero sobre todo decir, bueno, qué dicha que hay diversidad y aprovecharla para aprender, ¿verdad? Y para generar opciones de mayor interacción, ¿verdad? Y de mayor aprendizaje para todo el estudiantado y para nosotros mismos también como profesores, ¿verdad? Y aquí, vean la foto que les aparece a ustedes en la pantalla del lado izquierdo. Fuera barreras. ¿Y por qué me encanta? Porque a veces cuando no vemos las caras es más fácil eliminar las barreras, ¿verdad? A veces parece mentira. Entonces, si yo veo un chico con una etnia, representante de una etnia, o veo un chico que claramente tiene otro color de piel o tiene otra nacionalidad, o sea, evidentemente otra nacionalidad, o tiene alguna condición de discapacidad que es fenotípicamente mostrada, híjole, a veces ahí empiezan las barreras. Cuando solo pensamos que tenemos estudiantes, ¿ok? Vamos a trabajar con todos los estudiantes, ¿verdad? Y esa es la idea, es trabajar con y para todos los estudiantes, ¿verdad? Ahora, vean esto. Y por favor, por favor, por favor, tómenle un pantallazo si quieren, hagan las anotaciones, pero esto debe de quedar claro. O sea, de los indicadores de la diversidad. Hay una autora muy famosa que habla de atención a la diversidad, tal vez de las pioneras en el tema. Se llama Pilar Arnaiz. Pilar Arnaiz hace una propuesta que sigue siendo válida, ¿verdad? Donde ella dice que existen muchas representaciones, ¿verdad? De diversidad. La cultural. Entonces, vemos que dentro de la cultural, ¿qué es evidente en nuestras clases? Es más, y a veces ni siquiera solo en nuestras clases, nosotros mismos como parte de un sistema educativo donde tenemos compañeros y compañeras, ¿verdad? Que, que tienen otras actividades, o sea, y que se dedican a tienen otro tipo de cultura, de hasta de religión, que es distinta a la nuestra, o incluso distinta a la de la mayoría, ¿ok? No importa cuál sea, ¿ok? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo un compañero, por ejemplo, una compañera musulmán con uno católico, con uno cristiano, con uno ateo, ¿qué? No importa cuál sea, esa diversidad de una expresión de la cultura, que es la expresión religiosa, es tan válida. ¿Por qué? Porque seguimos con la misma idea de formar personas, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo pues muy claro. Eh, a nivel social o en el indicador social, vean, muy, muy, muy importante cuando tenemos estudiantes de distintas clases sociales y vean, en escuelas públicas y privadas tenemos chicos de distintas clases sociales. En una pública, pues con mucho más razón, ¿verdad? Eh, yo no puedo contemplar que el acceso que tuvo el estudiante, que tenía más posibilidades económicas a presentar un mejor trabajo, porque tiene, en este caso, que estamos en la virtualidad y que no sabemos cómo vayamos a ir entrando, pues aunque iremos entrando paulatinamente, muchos iniciaremos en la virtualidad, ¿ok? ¿Qué va a ser mejor? El que puede tener una computadora, tengo que buscar y pensar y generar las opciones para que todos, de acuerdo a su acceso y a sus posibilidades, hagan y aprendan como puedan, ¿verdad? El contenido o las destrezas que yo quiero enseñar. Y no calificar
mejor al que tiene acceso a mejores materiales, a más y mejores recursos que el que no los tiene. Entonces, desde ahí, vean que no se trata solo de decir, ah, sí, claro, yo respeto a los chiquitos, no importa su nivel socioeconómico, por ejemplo. No, no se trata solamente de eso, no es solo respetar al niño, es respetar al niño y las posibilidades que tiene ese niño para evidenciar el trabajo y lo que hemos estado trabajando nosotros, o sea, y nuestras tareas y demás. Bueno, y los indicadores de sexo. Vean, yo veo que cada vez hay un poco más de apertura en el tema. El hecho de que muchas de las instituciones, por lo menos yo creo que casi todas las públicas, ahora las listas son mezcladas, no vienen solo hombres y después mujeres. Okay. Desde ahí ya empezamos a respetar. ¿Qué quisiera? Dejar de escuchar frases que digan, no, es que usted no tiene que jugar fútbol porque los hombres son los que juegan fútbol. Las chiquitas vienen y se portan bien. O sea, como que uno, permitir jugar mal, ¿ok? Y es ligado al fútbol, eso es para hombres. Vean aquí todo el entorno de lo que existe y la comunicación que existe detrás de todo eso. O sea, por ejemplo, ¿ok? Las niñas no se comportan así, los hombres no lloran. ¿Ok? O esperar que el trabajo que me presente una estudiante esté llena de sticker. Voy a utilizar estos estigmas. No creo que sea, o sea, entiendan que no es que yo piense así, pero yo pretendo que la niña me presente un trabajo lleno con calcomanías, colorcitos y demás, y que para el niño no sea necesario. ¿Ok? Ok. Este gráfico, para hacer una descripción, ¿verdad? La descripción del gráfico toma como eje central los indicadores, perdón que me devuelva, pero están pidiendo que me devuelva con esto. Toma como eje central el indicador de la diversidad, ¿ok? Y tiene aquí 5 representaciones: la cultural, la social, la que se refiere a los sexos, la ligada a factores intra o interpersonales y la de condición de discapacidad. ¿Ok? Son los 5 indicadores de la diversidad. Entonces, ya conversamos sobre el cultural, conversamos sobre el social y estaba terminándoles sobre el indicador del sexo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los factores intra o interpersonales? ¿Cuántas veces hemos tenido en la institución una compañera o un compañero con una personalidad muy distinta a la del resto de los compañeros? Ni siquiera les estoy hablando del estudiante, ¿ok? Les estoy hablando del compañero o la compañera que no le gusta interactuar o que no se siente cómoda de interactuar con un grupo, ¿ok? Del compañero o la compañera, por ejemplo, que siempre están pensando en actividades sociales, por ejemplo, ¿ok? Y tenemos los dos extremos. Que una de las compañeras o de los compañeros tenga mucho interés por interactuar socialmente y otros no tanto, no significa que uno sea mejor o peor. Igual pasa en las aulas, ¿ok? Tenemos chicos y chicas, no importa el nivel con el que trabajemos, que son más ávidos y más dispuestos a estar pendiente de los compañeros y otros que no, y no porque sean malos compañeros, solo porque no están buscando esa interacción social. ¿Me entienden ahí? Que todas esas actividades, o sea, todo eso tenemos que considerarlo. De repente tenemos un o una estudiante que levanta la mano cada vez que uno les pide que resuelvan una inquietud, que siempre están buscando cómo participar, pero tenemos chiquillos en las aulas que tratan de pasar lo más desapercibidos posible, lo más, o sea, porque son tímidos algunos,
porque no les interesa sobresalir socialmente. Otros porque tal vez estaban despistados y no se dieron cuenta. Otro poco, ¿ok? Entonces, ahí que entiendan ustedes que lo más importante no es que el que más participa es el que más conoce. No, no necesariamente. ¿Okay? El que más participa es porque le gusta y se siente seguro y le genera algún reforzador positivo esa participación. Pero el que está tranquilo, ahí sin manifestarse delante del grupo, no significa que no lo sea, ¿verdad? Entonces no significa que no sea un niño que aprende. Puede que aprenda, pero es un tema del que no quiera sobresalir con su grupo, ¿verdad? Otra de los indicadores es el de indicador de la condición de discapacidad. Y vean que no hablo de personas discapacitadas. O sea, hablo de condición, de la persona en condición de discapacidad, porque uno de los indicadores que debemos de tomar en cuenta no es solo que la persona se le dificulte caminar o escuchar o elaborar procesos cognitivos, sino de cuáles sean los apoyos, ¿verdad?, que se generan para que esa persona aprenda. Entonces, cuando hay una persona que presenta alguna situación o que está en condición de discapacidad, también el sistema educativo debe generar los soportes y los apoyos que muchas cosas son individualizados o son específicos, ¿verdad? Y en otras ocasiones serán apoyos y soportes que se den, pero que vayan a beneficiar a todos y no solamente a la persona en condición de discapacidad. Y hacia allá es que vamos, hacia cómo. Cuando hablamos de esta diversidad, y esto quiero que sea el eje central, o sea, de la charla, es que entiendan que la diversidad no implica única y exclusivamente discapacidad, implica muchos otros factores, y todos son válidos y todos son igual de importantes, ¿verdad? Y a todos hay que tomarlos en cuenta desde mi planteamiento educativo hasta la forma en la que, cómo redacto la práctica, ¿verdad? En cómo reviso y cuáles son los ojos con los que yo estoy revisando la información, ¿verdad? ¿Ok? Y cómo estoy interactuando con los estudiantes. Todavía eso tal vez más importante. Cómo estoy interactuando con los estudiantes y con sus familiares, ¿verdad? Eso es, pero muy importante. Aquí quiero hacer énfasis en algo, ¿verdad? Y es en el indicador que mencioné primero, en el cultural, cuando nos referimos a estudiantes que son estudiantes extranjeros, ¿verdad? La forma en la que estamos abordando al estudiante extranjero, porque muchas veces, aunque hable español, no conocen las palabras que nosotros empleamos para referirnos a algún objeto, a algún proceso, a algo, ¿verdad? Y como también en el estudiantado y en sus familias también debemos de estar claros. ¿Por qué? Porque muchas veces el historial de aprendizaje de una persona en otro país no es el mismo que han tenido los estudiantes de acá. Entonces debemos de ser muy abiertos y abiertas a la idea de hacer las acciones y las transiciones adecuadas. ¿Ok? Lo único que queda claro es que la única similitud que tenemos es que todos somos distintos, todos somos diferentes. O sea, todos somos tan distintos, todos somos tan distintos. Verán que yo he tenido la oportunidad de tener estudiantes en condición de discapacidad que son gemelos, que son trillizos, que son gemelos idénticos, que son mellizos, ¿ok? Y no porque tengan la misma condición de discapacidad, vengan de los mismos padres, tengan la misma cultura, tengan el mismo entorno social, cultural, no, no son iguales. O porque tienen distintas formas de aprender, porque tienen distintos intereses, porque tienen distintas personalidades, porque a uno no le gustan las actividades deportivas y a otro
o sea, no le gustan para nada y le gustan más las actividades de orden cultural, ¿verdad? O artístico. Entonces, ir entendiendo esas diferencias nos permite hacer abordajes específicos y oportunos para cada uno de los estudiantes. ¿Ok? Y la pedagogía, pues, inclusiva, eso es casualmente lo que reconoce esas diferencias y las asume, pero vean que las asume para conciliar, no para segregar, las asume para hacer y enriquecer de eso el proceso educativo y no para hacer una segregación, ¿verdad? O para hacer exclusión, ¿verdad? Del estudiante que uno cree que no se ajusta, pero es muchas veces porque soy yo quien no me ajusto como docente, no es que el estudiante no se ajusta, ¿verdad? Ok. Y vean, creo que la educación inclusiva es un proceso en permanente construcción. Vean la caricatura, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo le pongo al puercoespín el globo? ¿Verdad? Siempre hay ajustes y adaptaciones que podemos hacer para incluirlos a todos. Siempre existe, siempre. Aunque uno crea que no, uno dice, "Ah, existe una opción, que puede ser que yo no la conozca, eso es otro asunto. ¿Ok? Pero entonces por eso mejor preguntamos, nos asesoramos. Ahora, existe una gran ventaja, que es que en las escuelas públicas, en casi todas las escuelas, existen los equipos de apoyo. Entonces eso claramente facilita, ¿verdad? Esa interacción y que la profesora de apoyo me diga, bueno, pues de repente pues, tenemos que ponerle el globo con el mecatito, ¿ok? ¿Ok? Y a veces en esa construcción y en esa interacción y en esa coordinación que tenemos con los servicios de apoyo, poder llegar nosotros a esta misma idea. Es, es ir averiguando, es ir creciendo, es ir investigando, ¿verdad? Y es no dejar. Vean, los que aquí tendrán muchos años ya de trabajar, recordarán que, bueno, uno, los que ya están a punto de pensionarse, ni siquiera existía la educación inclusiva hace 30 y tantos años. No existía. ¿Ok? Las personas en condición de discapacidad estaban segregadas en centros de educación especial en su gran mayoría, ¿verdad? Sobre todo las personas que tienen discapacidad intelectual o alguna condición del trastorno del espectro autista, eran personas que no se veían favorecidas. Las personas con alguna condición perceptual, pues sí, pero las personas en condición de discapacidad intelectual o psicosocial, no, ¿verdad? Y pues las escuelas no tenían mayor interacción, o sea, entre personas de distintas clases sociales y de distintas representaciones culturales, o sea, eran claramente segregadas. ¿Qué nos ha correspondido como colaboradores, como trabajadores? Ir transformándonos, ir investigando, ir averiguando, ir creciendo, ir escuchando. Es, y sobre todo hay algo, es ir cuestionándonos y muchas veces el ir cuestionando, ¿qué me gustaría a mí si llegara a un lugar totalmente distinto, donde no hablen mi idioma, donde yo no tenga la misma religión, donde yo tenga actividades e intereses muy distintos a los de la gran mayoría? ¿Cómo me gustaría ser tratado? Pues con respeto. Yo pienso que ese es el común denominador. A todos nos gustaría ser tratados con respeto, entonces es casualmente lo que tenemos que generar, que ese respeto y esa visión de derechos humanos, que la que está presente en los paradigmas de atención, o sea, a la población estudiantil y a la población en general, ¿verdad? Es un paradigma de respeto, sea avalado y sea representado. Y como yo también me podría sentir, ¿verdad? Es un poco como me voy a poner en los zapatos de esta persona, de ese estudiante o de esa mamá, si soy yo la que está en su situación, ¿verdad? Aquí quiero que notemos esto. Hay principios que son acogidos, o sea, en la educación inclusiva. De esos principios, sí, abordamos clases que acogen la diversidad, lo que les decía,
La, la diversidad, perdón, clases que acogen la diversidad, implica, no es solo decir, de ni modo, tráeme a aquel chiquito que tiene tal condición, y sí, tráeme a aquel que se comporta terrible, ni modo. No, 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 no se trata de ni modo. Se trata de que debemos de reforzar y decir, bueno, este factor intra o interpersonal, o sea, de ese estudiante que es más pilas, que es más chispa, que es el juguetón, que es, ¿ok? En algo va a servirnos para hacer de nuestra clase y enriquecer nuestra clase, nuestro grupo y nuestro sistema en general. O sea, que cuando un estudiante en condición de discapacidad llega a un aula y muchas docentes dicen, híjoles, que eso implica ecuaciones, implica UA, implica trabajo, o sea, ok, aprendamos de eso, o sea, veamos cómo vamos a favorecerlo, ¿verdad? Ok, por ponerles algunos ejemplos. El currículum es más amplio, claro. El currículum es más amplio. El currículum es más amplio porque si yo tengo un compañero musulmán, pues en algún momento aprenderé un poco más sobre su cultura, sobre su religión y sobre actividades, o sea, que tal vez yo desconocía. Entonces, ¿me entienden ahí? Que la forma de aprender, o sea, tengo que seleccionarla, porque si yo tengo un estudiante que es de Nicaragua o de Panamá o de Colombia o de Honduras, no importa de dónde sea, ¿ok? Va a permitirme a mí como docente no decir, ay, es que este chiquito de ahí, claro, no hizo ni primero, ni segundo, ni tercer grado, o sea, ¿cómo vas a ver algo sobre Costa Rica? Y viene llegando, que no, es que yo puedo empezar a generar opciones de enseñanza a partir de lo que ya el niño ha construido, ¿verdad? A decir, bueno, si vos vivís en Colombia, o sea, ¿cuáles son las provincias allá? Y entonces me dices que Bogotá es una, que Medellín es otra y que Antioquia es otra. Entonces yo ya ahí puedo decir, ah, bueno, entonces ahí, ok, como existen eso, existen estas otras que aquí se llaman Alajuela, Heredia y Cartago. ¿Okay? Pero a mí me hace aprender, a él le hace aprender y a todo el grupo también le hace aprender porque el niño pudo manifestarlas. Pero me entienden ahí que tengo que generar esa opción de creer que ahí voy a aprender y que de ahí van a aprender mucho más los chicos, ¿verdad? En la enseñanza y el aprendizaje es más interactivo, claro que sí, claro, porque una de las opciones, o sea, de la educación inclusiva, que ahora vamos a analizar rápidamente un poquito sobre el DUA, ¿verdad? Es esa posibilidad de aprender según los estilos, o sea, lo que llamamos estilos de aprendizaje o según esas formas que cada quien tiene para aprender. El apoyo a los profesores, eso es fundamental. Y lo que les mencionaba antes, ahora muchas de las instituciones públicas y privadas, ahí digamos, tienen profesores de apoyo. Y en algunas privadas, o sea, si hay alguien aquí terapeuta de lenguaje, terapeuta ocupacional, psicopedagogas, o sea, ¿ok? Pero hay un apoyo al docente. ¿Por qué? Porque la educación inclusiva no significa extraer al estudiante con alguna condición de diversidad de las que hablamos ahora en los indicadores y extraerlo y sacarlo del aula. Es al contrario, es que todos los apoyos vengan al aula para que la maestra vea ver cómo resuelven el día a día. ¿Me entienden? Entonces, eso ha sido muy favorecedor, muy, muy, muy favorecedor. O sea, todos los apoyos, yo siempre he dicho que a mí me importa que mi estudiante esté bien en la clase, en forma individual conmigo, pero lo que más me importa es que ese estudiante funcione genial, perfecto, en el sistema regular, o sea, con la docente, ¿ok? Cuando es una representación más clara de cómo es la vida real, ¿verdad? Entonces, esa es parte, ese es otro de los principios. El quinto de los principios, vean que ya hablamos de los 5 principios, hablamos clases que acogen la diversidad, el currículum más amplio, la enseñanza y el aprendizaje interactivo, el apoyo de los profesores y por último, el de participación paterna.
cuando hablamos de chicos, o sea, menores de edad, claramente tenemos que hablar de papás y mamás o familiares, ¿verdad? Quien se haga cargo del estudiante, que esté empoderado del proceso. Y para esto significa que nosotros tenemos que orientarlos. Los papás y las mamás que nos llegan en su gran mayoría no son educadores, no son educadores, ¿ok? Tendremos el hijo de alguna compañera y el sobrino de otra, pero no todos, o sea, conocen sobre la participación, los derechos. A nosotras como docentes y a nosotros como docentes, no se nos van, uno dice, esto no lo pueden hacer a mi hijo, ¿verdad? Porque nosotros lo sabemos, porque trabajamos en el sistema. ¿Okay? ¿Qué es lo que uno pretende? Que esa participación paterna se dé tomando en cuenta que los papás conocen los derechos de sus hijos, que los papás conocen también cuáles son los deberes de sus hijos, no solo los derechos, los deberes en cuanto a la responsabilidad, hacia dónde vamos como equipo, ¿verdad? Entonces, hay algo que por lo menos yo trato de hacer en la gran mayoría de los casos y es que yo trabajo con muchos estudiantes, o sea, que tienen alguna condición de discapacidad. Cuando yo tengo reuniones con los profesores de aula, eh, usualmente los papás están. ¿Por qué? Porque el profesor de aula, o sea, la profesora de primer grado de este año, probablemente no sea la de segundo. Tal vez sea la de primero y la de segundo, pero no va a ser hasta la de sexto. Eso lo tengo claro. ¿Ok? Porque yo no sé si yo vaya a estar un año, 2 años, o 3 meses, o 3 años más. No lo sé. Pero sí sé que el de ese equipo, quien no se va a ir, es el papá o la mamá. ¿Ok? La familia no se va del sistema educativo. ¿Okay? Entonces, si alguien tiene que estar empoderada de hacia dónde vamos, de cuáles retos en este proceso, son las familias, ¿verdad? Entonces, es fundamental que las familias entiendan cuál es el objetivo de los procesos. Les comento algo. Como les decía, yo trabajo con estudiantes en condición de discapacidad. Entonces, a muchos estudiantes aunque no se les he pedido profesores de apoyo, ¿verdad? Profesores, lo que llamaban maestros sombra, recordarán ustedes. Este nombre no es el adecuado, se llama profesor de apoyo fijo, pero bueno. Y personalizado. En caso de que así sea, yo siempre digo, ¿usted qué quiere con su hijo a largo plazo? Cuando los papás te dicen que sea independiente, que trabaje, que pueda sobrevivir solo, ok. Entonces, una de las herramientas para facilitar es que no exista esa figura. Yo no digo que no exista para todos, hablo en términos generales, porque hay chicos que probablemente, tal vez en algún caso la necesiten. Digamos que así podría ser, no puedo uno generalizar, pero en la gran mayoría de los casos no es así. Entonces, si lo que estamos buscando es generar independencia en la vida adulta, tenemos que generarla desde las etapas más tempranas. Pero es esa interacción con los padres y ese reconocimiento no solo del derecho de los familiares, ¿verdad? A estar claros del proceso, sino del derecho también que existe para el estudiante de ser tratado de la forma adecuada, ¿verdad? Y ahí también vamos al otro principio, a ese apoyo a los profesores para que entiendan también hacia dónde deben de ir y qué es lo que deben de estar buscando como parte del equipo, ¿verdad? Entonces, bueno, acabamos la de principios de la educación inclusiva. Vamos a hablar ahorita sobre las características de las aulas inclusivas. Cuando hablamos de las características de las aulas inclusivas, ¿verdad? Hablo de 4 aspectos básicos, ¿verdad? Un aspecto relacionado con la filosofía del aula, la otra, las reglas del aula, la otra, el apoyo dentro del aula ordinaria y por último, las instrucciones acordes a las características del alumnado, del estudiantado. ¿Ok? Cuando se refiere uno a la filosofía del aula, lo primero
Recuerden que aquí la gran mayoría llevó epistemología educativa, ¿verdad? Lo primero que nos hablaban era de cuál era la visión de ser humano. Y si mi visión de ser humano es que el que tiene más dinero vale más que el que pertenece a X o a Y religión, tiene más valía en mi clase, o el que es más hábil en la clase de, o sea, en las habilidades motrices, tiene más valor como persona en la clase de educación física, por poner un ejemplo, ¿ok? O el que tiene más habilidad en matemática, tiene más, merece más respeto para mí que el que no la tiene, ¿verdad? Entonces, el que no, o al que no le interesa o al que no le gusta. Entonces, desde ahí tenemos que hacer una valoración de nuestros principios y de cuál es nuestra filosofía. Lo que en el aula debe reinar es que si todos son iguales, todos acatan las reglas, todos siguen igual, pero no solo los estudiantes, yo misma como docente, ¿ok? Tengo que acatar las reglas. Cuando digo, nadie puede hacer, ok, nadie, pero nadie, o sea, para mí es nadie, ok, no puedo hacer excepciones, ¿me entienden? No puedo hacer excepciones, o sea, y permitir ciertas conductas a algunos que no se las permito a otros. Generar más y mejores opciones de respeto para algunos que para otros. ¿Ok? Y verán que aquí hay algo que es importante. Los estudiantes perciben, no importa el nivel, no importa el nivel con el que uno trabaje, ustedes lo saben. Los estudiantes perciben y dicen, ah, es que fulano es el favorito de la teacher, o es el favorito de la niña, o es el favorito de la maestra. ¿Ok? Y a nadie le gusta sentirse, o sea, excluido. Entonces es muy importante que hagamos ese análisis personal de cuáles son nuestras prácticas profesionales y ver cómo lo abordamos. ¿Ok? Cómo lo trabajamos, porque sí tenemos que hacer y somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio. ¿Ok? ¿Cuáles son las reglas del aula? La primera regla, ¿hay para todos o hay patadas? ¿Han escuchado eso? Bueno, es un ejemplo claro, o sea, las reglas tienen que ser para todos. ¿Ok? El estudiante que, ¿cómo se llama? Que tiene una condición de discapacidad o está en alguna condición de discapacidad, igual tiene que estar temprano en la clase como el que no la tiene. O sea, yo sé que implica más esfuerzos para poder llegar temprano, ¿sí? Yo lo sé, pero implica también que así es la vida, que hay que acatar las reglas. O sea, que hay que acatar las reglas, que si el examen era a las 7 no se lo podemos pasar, ¿verdad? Implica que el respeto para todos los compañeros habrá que tenerlo, o sea, no porque la mayoría sea de una religión o prefiera alguna actividad, vamos a faltarle el respeto a los que no prefieren esa actividad o a los que no sean de esa religión, ¿verdad? Entonces, vean que aquí esto es fundamental. Otra de las características es el apoyo dentro del aula. Y ahora les decía yo lo del apoyo de los profesores. Es fundamental. Vean, ustedes recordarán que al inicio de los años, creo que 80, la gente que ya trabajaba, ¿verdad? Ya creo que quedarán pocas aquí trabajando desde esas etapas. Existían las aulas recursos. En esos años se empezaron las aulas recursos y lo que se hacía es que se sacaba al chico del aula, ¿verdad? Para que estuviera en un ambiente individualizado o muy pequeño, ¿verdad? Y entonces teníamos una maestra que conocía técnicamente mucho, pero que no lo compartía, que eso se quedaba ahí. No importa si es público, si es privado, ok, pero lo que se nos dice ahora es que todas las opciones, o sea, de ajustes y apoyos específicos que requiera un estudiante, no solo por su condición de discapacidad, sino por algún factor intrapersonal, por algún factor cultural, por cualquiera, debe de darse dentro del aula, porque quien más está con el estudiante es el maestro del aula, el maestro de grado, ¿verdad? Entonces, ahí los maestros de grado
pónganse pilas, o sea, pidan apoyo a los docentes, o sea, a las docentes de los equipos. ¿Para qué? Para que eso se vea evidenciado. Pregúntenles a las compañeras, ¿cómo hago para trabajar el respeto? O sea, para este chiquillo que tiene un comportamiento que es muy evidente, o sea, que es el pispireta del grupo, que, ok, pero ¿cómo hago para trabajar el manejo conductual de ese estudiante en el ambiente de grupo, ¿verdad? Ok. Y las instrucciones acordes con las características de cada uno de los estudiantes significa que a cada uno tengo que darle una instrucción específica si es que así la requiere. Vean, cuando yo hablo de esto, me recuerdo de aquel corto que se grabó aquí en Costa Rica, si no me equivoco, el CINAR, si no me equivoco, sobre la mancha de grasa se llaman. Y si no lo han visto, búsquenlo, ¿verdad? Se llama La Mancha de Grasa. Es un ejemplo tan claro y tan vigente, de verdad, de lo que sigue siendo el día de hoy, esa instrucción específica, esa flexibilización, porque vean, por un lado les digo, sí, las reglas del aula tienen que darse, pero también hay que flexibilizar si con algún estudiante tengo que explicar un poco más las reglas, si con algún estudiante debo de ser mucho más clara en cómo generar esas opciones y ese trabajo. ¿Por qué? Porque el estudiante tal vez no tiene los recursos, no tiene el conocimiento, no tiene el manejo, por la razón que sea. La instrucción me permite hacer esa flexibilización o esa adecuación de lo que estamos funcionando para todos. ¿Ok? Y algunas de las estrategias, o sea, ¿cómo se llama? Para atender a la diversidad, hablan claramente de que debe responderse a la realidad respetando las características y las particularidades de cada quien. Entonces, vean aquí la imagen que les incluyo y se las describo. Es un aula de clase. Hay 7, 8 estudiantes, veo. ¿Ok? 9. Y estoy encontrándome por lo menos 6 tipos de sillas. Vean que hay unas sillas iguales, pero una más baja que la otra. Una niña está sentada en una ola, otros están sentados en un banco, otros están en unas sillas de las que podrían parecer comunes y corrientes con respaldar. Los chicos del fondo, que parece que están con la profesora, están sentados en un banco. Uno de ellos tiene los pies colocados como sobre una tarima, ¿verdad? Otros están en una silla como tipo silla de playa y otros en unas sillas que parecieran como unos portabebé grandes, pero son sillas para chicos de esa edad. ¿Ok? ¿Qué significa? Significa que cada estudiante requiere algo específico. Cada quien está trabajando. Unos sentados de una forma, otros sentados de otra. No importa. Si esa es la forma en la que cada quien logra su forma de aprender, es muy válida, ¿verdad? ¿Ok? Pero eso implica la otra de las estrategias, o sea, importante, tener un cambio de actitud y nuestra disposición. Si yo como docente creo que la única forma de enseñar o que la única forma de evaluar es esta, cualquiera que sea, entonces no estoy empleando, no estoy respetando las características individuales de mis estudiantes. ¿Ok? Aquí hay un tema de estilos, aquí hay un tema de posibilidades infinitas para aprender. Si nosotros pensamos cuáles son nuestras posibilidades, muchos de ustedes dirán, uy, yo prefiero estudiar en la mañana, en la madrugada. Otros dirán, ah, no, a mí me encanta la noche. Y unos dirán, ah, no, yo prefiero hacer eso en la tarde. ¿Ok? Hay gente que se sienta a hacer el planeamiento en la cocina
con 3 personas o 4 personas más en la misma cocina. Hay quienes necesitamos estar en la soledad y en la tranquilidad, ojalá contra una pared y sentados, o sea, solos en el escritorio. Y son formas válidas, ¿ok? Esas mismas formas que nos permiten a nosotros como adultos concentrarnos, ¿ok? Son las mismas que deberíamos de generar nosotros, esas múltiples formas dentro del aula, ¿verdad? Y a veces las queremos para nosotros, pero no las tenemos dispuestas en el aula de clase, ¿ok? Esta imagen habla de cómo atender a la diversidad, ¿verdad? Y al alumnado en relación con la programación educativa. Aquí vemos que hay 4 variaciones, digamos, que tenemos. Las hacemos. Esa forma de atender la diversidad la tenemos que ver representada en los objetivos y los contenidos que nosotros tenemos, ¿verdad? Eso es importantísimo. Cuando nosotros estamos manteniendo información y lecturas, videos y demás, o sea, donde podamos tener acceso a distintas culturas, a distintas situaciones sociales, a la interacción con personas en condición de discapacidad, a pensar en asuntos, digamos, de diversidad de sexo, o sea, ok, y el respeto, ¿verdad? Según orientación y demás, desde ahí nosotros ya en el objetivo y en el contenido ya lo veríamos representado y con ello lo tendríamos representado en las actividades, en la metodología y en la evaluación. Pero ¿qué implica eso? Que entonces las actividades, o sea, de enseñanza, la metodología que yo estoy empleando y la evaluación que va a favorecer a todos los estudiantes, no solo a lo que a mí me resulte más fácil. Voy a poner un ejemplo. Resulta que yo debo de elaborar una evaluación sobre el tema sistema reproductor. Entonces, sí, está muy bien, hago un examen. Bueno, esa puede ser una de las formas. Puede ser un quiz, sí. Eso puede ser otra. Pero ¿quién dice que no puedo pedirle a un estudiante que filme un video sobre una exposición o que realice una maqueta? ¿Ok? Ven que desde ahí ya tengo otras formas de representación para qué o para generar yo esa opción de enseñar o para generar esa opción de evaluar, ¿verdad? Entonces, pues existen las posibilidades. ¿Ok? Ahora, esto que les estoy hablando, y yo no sé si se dieron cuenta, que hablamos de representación y de evaluación, ¿verdad? Está muy ligado al diseño universal del aprendizaje. El diseño universal del aprendizaje, o conocido como DUA, yo creo que ya tal vez algunos de ustedes lo habrán escuchado, eh, es una o sea, es una herramienta, o sea, fundamental. Es una metodología que implica generar la accesibilidad y el diseño universal para todos. Aquí yo no estoy hablando de hacer adecuaciones. Yo siempre digo, entre más duda, es decir, entre más universal sea el diseño del aula, menos adecuaciones tenemos que hacer nosotros como docentes. ¿Ok? Porque estamos generando que desde primera entrada estamos buscando algo que va a favorecer pues a muchos, o a casi todos, o a todos, ojalá, ¿verdad? ¿Ok? El modelo que permite es que todos accesen al aprendizaje. O sea, esto es fundamental, este va a permitirlo, ¿verdad? Y es una propuesta que cada vez retoma más fuerza en el ámbito educativo y que valora la diversidad. El DUA es una expresión, o sea, de verdad, de valoración a la diversidad, ¿verdad? Y se puede aplicar en todos los niveles educativos. Y les comento, el DUA no nació siendo un diseño universal, digamos, o más bien, nace como hijo de un diseño universal arquitectónico, ¿verdad? Donde ay, ya se me fue de un arquitecto, creo que era francés, no me recuerdo su nombre, dice,
¿Para qué hacer rampas y gradas, ascensores y gradas, si con una rampa subimos todos? En la rampa sube la persona que camina, la persona que va en su bicicleta, la señora que lleva o el señor que lleva a sus hijos en el coche, quienes llevan el carrito de las compras, las personas usuarias de silla de ruedas o las personas que tienen algún aparato ortopédico de apoyo, que todos puedan subir. Entonces dice, hagamos algo que sea para todos. Y esa es la propuesta del diseño universal del aprendizaje. Hagamos algo, hagamos esas rampas dentro de las clases. O sea, hagamos algo donde todos puedan circular, donde todos puedan transitar por el aprendizaje, ¿verdad? No nos vamos a meter detalladamente en DUA porque DUA nos da para un curso de 40 horas, yo creo, o más, claramente, ¿verdad? Pero sí porque no podría dejarles de mencionar qué es, ¿verdad? Y aquí les menciono algunas de las ventajas del diseño universal. Eh, Resulta muy funcional para alcanzar los objetivos. Entre más duda, menos adaptaciones. Eso es definitivo. O sea, porque hacemos algo mucho más que nos sirva para todos, ¿verdad? Eh, Permite que todos trabajen en la misma sintonía y en el mismo tema a la vez. ¿Ok? Entonces, y eso es, pero lo más importante, ¿por qué? Porque no es que tengo que estar con unos en algún tema y con otros en otro. No, todos estamos trabajando en el mismo tema. Lo que puede variar es la forma de representación o la forma, digamos, de cómo lo evaluamos, por ejemplo. ¿Ok? Otro es que implica menos costos porque se hacen menos adaptaciones, ¿verdad? Que era lo que les decía, menos adaptaciones, entonces implica un menor costo, ¿verdad? eh, Posibilita implementar estrategias que reconozcan a la diversidad del estudiantado para ofrecer los recursos que se elaboran tomando en cuenta los estilos y los ritmos de aprendizaje, ¿verdad? Vuelvo al punto. Entre más diseño universal, menos adecuaciones hay que hacer porque valora todos los estilos de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, este ejemplo que les decía yo, digamos, yo tengo un estudiante que sabe leer, que escribe bastante bien, pero que cuando la maestra dijo, o sea, hagan un ensayo, le dije, ¿qué pasa si en lugar del ensayo preguntas, hagan un ensayo o un video? La mitad del aula presentó video y la mitad presentó ensayo. Los que querían, ¿ok? No fue que la maestra dijo, 5 presentan ensayo y 5 presentan video, no. Justo la mitad presentó, él presentó video porque tiene muchas más herramientas verbales y para él era más fácil. Entonces, la evaluación no era que no se daba, él tenía que conocer las partes del sistema reproductor, tenía que entender cuáles eran las funciones, tenía que entender cuál era la relación, ¿ok? Eso tenía que quedar claro. Lo que pasa es que si le hubieran pedido a él que hiciera un ensayo o una reacción sobre algo de esto, claramente le hubiera sido mucho más difícil, ¿verdad? ¿Okay? Porque era sobre los cuidados y demás que debían de tener del sistema reproductor aún para una edad como esa, que era como de 13 años, 12, 13 años. ¿Ok? Nos permite potenciar y respetar las diferencias de cada individuo, ¿verdad? Y erradica de toda forma la exclusión, ¿ok? No permite ninguna forma de discriminación. Y además de eso, prepara al sistema educativo para recibir a la diversidad de los estudiantes. Y con esto no solo al sistema educativo, el sistema educativo será en algunos años las mismas personas que estén en el sistema productivo del país, empleados y empleadores. ¿Ok? Y con esto facilitar que exista menos segregación a largo plazo por un tema de, digamos, de atención a un indicador de diversidad, sea cultural, social, o sea, personal, por discapacidad o por cualquiera, por sexo, por cualquiera, que sean mucho más abiertos.
¿Ok? Bueno, hasta aquí la exposición. Les voy a pasar un video, ¿ok? De un cuento que se llama Por cuatro esquinitas de nada, ¿ok? Y ahorita escuchamos las preguntas. El video tarda alrededor de 3 minutos. Ahorita hago una descripción del video. Vamos a ver. Algo pasó. Denme un segundo. A ver si corre. Por favor, los compañeros me indican si está corriendo. Esta es la ley de Murphy porque hace pocos minutos nos corrió. Marcela, Sí, señor. Sería que la compartieras como pantalla completa primero. Ajá. Y espera a que cargue un momentito el video y te aparezca bueno, se supone que ahí debería estar el signito de correr el video. Entonces dale clic ahí para ver si logramos que corra. Vamos a ver, ¿verdad, don Gonzalo? Usted no me deja mentir que nos corrió hace... Vamos a ver. Sí, yo estaba aquí esperando que me diera la flechita del play. Ok. Podemos hacer lo siguiente, Marcela. Si gustas, dejas de compartir. Ok. Y vuelves nuevamente a intentar compartir, nada más con el chequeo aquel que te había indicado. Y luego vamos a esa última filmina para ver si ya logramos la conexión con YouTube. Ok. Deme un momento. Ya ahí apareció, pero desde ahí no te va a correr. No me lo permite. Sí, deja de compartir. Ajá. Nuevamente haces abrir la ventana para compartir. Le das el check de sonido. Computer, ajá, aquí está. Exacto. Y le das compartir la presentación. Para que volvamos a tenerla en pantalla. Y desde allí, dale clic a pantalla completa del PowerPoint. Démosle un chancecito, porque puede ser que tu conexión a internet esté un poco baja. Entonces tarda un poquito en conectar. Ahora pregunto, ¿será posible que doña Marcela deje de compartir y que lo pueda pasar usted, Gonzalo? Por favor. Permítame para ver cómo estamos por acá, porque si tenemos la misma situación desde acá, puede ser más bien un fallo del video como tal. Ya ahí le cargó. ¿Ya me cargó? Bueno, a mí me cargó. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir la pantalla desde acá. Ok, ¿y dejo yo de compartir? Sí, por favor. Ok. Disculpas a las personas participantes, pero a veces necesitamos hacer ciertos ajustes. Permítanme para entonces. Ahorita les describo el video. Igual tiene audio. Perdón, tal vez, don Gonzalo, para decirles ahí, el video son solamente en las imágenes, está lleno de círculos y de un cuadrado, ¿ok? Perfecto. Ok. Voy a ponerlo a correr y me indican si lo escuchan. Por cuatro esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Brin, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar
No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! ¡Soy redondo!, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo, hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la puerta! Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Listo, doña Marcela, adelante. Gracias, muy amable, Gonzalo. Disculpen las disculpas del caso, de verdad les aseguro que hace un momento hicimos la prueba y nos corrió perfecto. Bueno, gajes de este oficio. Creo que para concluir, ¿verdad? Y explicarles este asunto de generar opciones, no es que la gente tenga que cambiar, ¿verdad? No era Cuadradito el que tenía que hacerse redondo, era el sistema el que debía de cambiar, y creo que eso nos enfrenta a nosotros como educadores a generar cambios a nivel de sistema. A veces nos cuesta mucho entender que somos nosotros los que tenemos que cambiar y creemos que es más fácil que sea el estudiante el que tenga que cambiar. Todos lo hemos pensado. Quisiera decirles que yo estoy libre de culpas, pero tampoco, ¿ok? Tampoco. También me he equivocado en los procesos, y también el equivocarme y el estar pendiente, decir, híjole, y hacer algo que a mí, les digo, me ha servido muchísimo. Y es hacer un análisis de cómo la metodología y cómo lo que yo hice hoy en mi trabajo pudo haber sido más y mejor para los estudiantes. O sea, hacer siempre esa evaluación de qué tengo que cambiar, de cómo puedo mejorar. O sea, es eso, ¿ok? Siempre hay que pensarlo, y yo creo que el día que deje de pensarlo, y seguro dejaré de estudiar, o sea, dejaré de aprender, ¿ok? Y en realidad no lo hago, ¿ok? Sigo tratando de buscar opciones. Es siempre seguir preguntándose cuáles son las opciones para mejorar el sistema y para hacer que ese sistema sea inclusivo, que ese sistema no tenga rastro alguno, ¿verdad?, de discriminación ni de exclusión hacia ningún estudiante, por ninguna de las condiciones, por ninguna, ¿verdad? Entonces, pues, dejo el espacio abierto para consultas y demás.
De acuerdo, bueno, agradecerte, Marcela, por este espacio compartido, agradecerte la pericia y el detalle con que has podido desarrollar esta charla, agradecerle a cada una de las personas colegiadas que están conectadas y que reportan su participación desde diferentes partes del país también. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con las preguntas que me encantan que sean retadoras, ¿verdad? Porque al final, Marce, una de las cuestiones, aquí hay dos cuestiones. Tocaste inclusive hasta cuestiones de la interculturalidad, ¿verdad? Cómo finalmente los distintos grupos étnicos, ¿verdad? Que Costa Rica de por sí es un país multiétnico, pluricultural, ya declarado en la modificación constitucional del 2015 con el artículo número 1, y eso visibiliza ese paisaje multicolor, ¿verdad? Ese engranaje que justamente nos hace ser costarricenses, o sea, Costa Rica, nuestro país es un país rico y también es rico en diversidad, y entonces eso nos abre el panorama porque aquí también entra población migrante con sus condiciones específicas, ¿verdad? Me encantó el ejemplo que pusiste, ¿verdad? De los retos que has tenido en cuanto a estudiantes que son mellizos, ¿verdad? Gemelos idénticos, ¿verdad? Y presentan una condición de discapacidad. Entonces, al final nos damos cuenta que este es el barco que todos, ¿verdad? Empujamos, ¿verdad? Para que no se nos hunda. Sin embargo, aquí hay preguntas, consultas de colegas que me parecen muy válidas, porque también tenemos la percepción en algún momento de que cuando nos hablan de educación inclusiva es esa parte poética, ¿verdad? Ese poema que te lleva de la mano idílicamente y te dice, ¿verdad? Que esto tiene que ser, que, ¿verdad? Las florituras y que, pero realmente también nos has hablado de los retos, ¿verdad? Que muchas veces los vemos como problemas, nos asustan, ¿verdad? Naturalmente como profesionales, nos asusta como personas y entonces llega un momento en donde uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué hago cuando tengo grupos gigantes? Que por ahí anda esta primer pregunta, ¿verdad? De un docente que es del sistema regular. Y él plantea así, y me gusta esta reflexión porque es también el pan de cada día de muchos de nosotros. Esta persona dice, en este sentido, ¿verdad? Hablamos de estilos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces yo quisiera que doña Marcela nos contemple el factor de la cantidad de estudiantes que tiene un profesor de secundaria y nos dicen, vea, el año pasado yo tuve 876 estudiantes. Entonces a veces hacer un trato diferenciado, ¿verdad? Más la exigencia de los padres de familia con relación a la adecuación de los estudiantes, provoca mucho estrés en los docentes de secundaria, ¿verdad? Sugiriendo sistema regular en general, ¿verdad? Como un todo. Entonces, hago énfasis, pues es diferente primaria y secundaria en este sentido, en la cantidad de estudiantes por grupo. Entonces, en este panorama, ¿verdad? De secundaria, ¿verdad? Porque si hay que hablar de educación inclusiva, por supuesto, tenemos que integrar y tenemos que visualizar todos estos ciclos educativos. Estimadísima Marcela, ¿cómo plantearnos esto en grupos gigantes, ¿verdad? Porque ahí es donde uno dice, ahora sí, ¿cómo enfrento esto de la mejor manera? Para mis estudiantes, para la institución, pero también para mí como profesional y persona. Bueno, qué dicha que hizo el compañero esa consulta. Compañero, yo ni siquiera me acordaría probablemente de la mitad de los nombres de los estudiantes y muchísimo menos en la virtualidad. ¿Ok? Qué torta, ¿verdad? O sea, es difícil y es un asunto, es un esfuerzo, claro, que tendríamos que hacer para poder personalizar cada uno también de los esfuerzos que ellos hacen. ¿Por qué? Porque es visualizar a la persona. El aprenderse el nombre de alguien no es solamente por temas prácticos o pragmáticos. No. Es un tema de visualización de la persona, del humano que está ahí haciendo esos esfuerzos. Entonces, eso es importante. Cuando usted comenta que tiene un grupo de 800 y restos, yo digo, oh my God, o sea, sí, no está fácil. Herramienta básica, DUA. Entre más DUA, menos adaptaciones, si no, usted va de verdad a caer en crisis pensando en que cada uno de sus estudiantes requiera algún ajuste o alguna adecuación. En cambio, el DUA dice, usted diseñe una actividad donde todos puedan participar. Entonces, como decimos nosotros aquí, o sea, uno se quema el coco en la primera actividad.
Pero después de eso, esa le sirve a todos. No tiene que quemarse el coco pensando en 10 actividades que le sirvan a 10 estudiantes con 10 estilos de aprendizaje distintos. ¿Ok? Entonces, mejor genere una que sea muy inclusiva, muy multisensorial, y esa es la estrategia. Vean lo que les estoy diciendo. Multisensorial, cuando hablamos de generar opciones de aprendizaje que pueda utilizar el estudiante que emplea más estrategias visuales, o el que usa más estrategias auditivas, o el que busca aprender más a través de actividades kinestésicas relacionadas con el movimiento. O sea, ok, cuando hacemos una actividad que implique todos esos estilos, vienen todos a ser favorecidos. Entonces, esa es la clave. Esa es la clave, porque el DUA pretende, digamos, habla de distintas formas de representación, de distintas formas de implicación o de motivación para aprender, y de distintas formas del cómo se aprende, ¿verdad? El cómo y el cómo se evidencia lo que se aprendió también, de la representación y de la explicación. Entonces, desde ahí, o sea, de verdad, compañero, estudie del DUA. El CENAREC tiene opciones, Colipro, yo no sé si Colipro, Ale, explícame eso ahí, si van a tener alguna oferta sobre DUA ustedes, o sea, siempre hay opciones, o sea, de dónde estar aprendiendo. Y si no, usted, compañero, se mete a la página del MEP, y en la página del MEP viene información de DUA, ¿ok? Pero no deje de hacerlo, haga todo lo que pueda, o sea, en un diseño universal que le sea más favorecedor, porque manejar un grupo de 870 y algo de estudiantes no está fácil, y menos cuando manejamos 870 y algo de estudiantes, y póngale bajito, porque no todos tienen 2 padres, 1,300, 1,500 padres, ¿ok? ¿Ok? Entonces, son expectativas de mucha gente distintas, ¿ok? Entonces, y eso nos lleva entonces a tomar en cuenta diferentes estilos de aprendizaje, ¿verdad? Potenciar lo visual, lo auditivo, potenciar toda esa parte de movimiento integrado, y así estaríamos llegando a todos y todas. Aquí tenemos saludos desde Cañas, ¿verdad? La colega Ana Isabel Acosta nos saluda desde Cañas, Guanacaste. Doña Lorena Arroyo nos plantea que muchas gracias por la charla, las experiencias. Don Olivier Hernández nos comenta que la inclusión podría empezar desde el diseño propio del currículum, el programa de estudio, de forma tal que las adaptaciones fueran una parte de la planificación y una carga contracorriente, lo que me parece muy valioso. Sí. Seguimos con las preguntas, Marce. Tenemos este comentario de esta colega. Dice, existen múltiples etiquetas que se le anexan a las personas en condición de discapacidad. Y eso es algo que nosotros siempre hemos sabido, ¿verdad? La construcción del estereotipo, ¿verdad? Cómo se dirigen a estos chicos, a estos estudiantes, a estas personas. El principal actor educativo que debe romper con esto es el docente. Y ahí aparecemos como el sujeto del escenario. La pregunta después de ese planteamiento es, ¿cómo hacerle entender que la inclusión va más allá del currículum, de un planeamiento? ¿Qué recomienda para su abordaje? Ok, vean, aquí hay algo que es una premisa básica. Tenemos que hacer entender que la diversidad y la eliminación de las barreras del aprendizaje deben de darse desde cualquier forma de diversidad, no solo desde la condición de discapacidad, como menciona y consulta la compañera, porque esa es una y tal vez la más evidente, ¿verdad? Pero existen todos los indicadores que les mencioné. En todos. Y yo pienso que una forma que es muy clara es cuando vemos cuántas mujeres se dedican a áreas científicas. Yo no digo que sea mejor o peor, no, pero el porcentaje es distintísimo, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres estudian carreras de orden social? Muchas más que los hombres. Y yo no digo que sea mejor o peor, no, solo que algo estamos haciendo desde el abordaje, probablemente de nuestras aulas de preescolar, para ir generando esas opciones. Entonces, vean que hablo de todo tipo de indicadores, ¿ok? Entonces, ahora, hay que favorecer todos los estilos, hay que favorecer todos los estilos de aprendizaje, y cuando así se habla, estamos hablando de que todos se van a ver favorecidos. El estudiante que tiene
o el que no tiene alguna condición de discapacidad. Si yo solamente genero opciones donde existan estrategias de orden visual y no exista la interacción de diálogo, de representaciones, de actividades concretas, ¿ok? Entonces, algunas personas con alguna condición, como por ejemplo alguna deficiencia visual, por decir algo, yo no soy especialista en deficiencia visual, pero estoy pensando que claramente estarían excluidas, ¿verdad? Porque solo generé opciones donde la única forma de aprender fue el área visual. Entonces, tendrían que hacerse más adaptaciones versus si genero opciones que permitan diálogos, que permitan interacción, que permitan explicaciones. Ahí estoy buscando más opciones de interacción de todas las personas, del que tiene deficiencia visual, la persona que tiene deficiencia visual, como el que tiene alguna persona, digamos, alguna condición, digamos, de sordera, por ejemplo. ¿Ok? ¿Me entienden que es muy amplio? Es pensar en estrategias multisensoriales. Esa es la clave. Busquen opciones multisensoriales porque les va a favorecer a todos. O sea, empleen todos los sentidos en el aprendizaje. Les voy a contar algo. Yo tengo estudiantes que antes de ver un objeto, lo huelen. Lo huelen. Es parte de la necesidad de aprenderlo, pero tengo unos que necesitan olerlo todo, ya después lo ve, lo explora, lo escucha, lo mueve, lo que sea, porque es un chiquitito. ¿Qué pasa si yo no genero darle algo que tenga olor? ¿Ok? Estaría limitando sus posibilidades. En cambio, si yo le genero que sea porque estamos con él, estamos trabajando el concepto de igualdad. Entonces, si yo le digo, no vas a olerlo, o impido que lo huela, ¿por qué? Porque dentro de la forma que yo tengo de exploración, solo pensé en la visual y no pensé en la olfativa, entonces le limitaría a eso su forma de aprender. Dejemos que cada quien aprenda con el canal sensitivo que le favorece más. Así de sencillo. O sea, hay quienes no se comen algún platillo de comida porque le olió feo, o otro porque le describieron y escuchó cuáles eran los ingredientes que tenía, y otro porque lo vio y cuando le vio no le causó buena impresión. O sea, así de sencillo es igual el aprendizaje. O sea, el aprendizaje es exactamente igual que ese platillo de comida que estamos sirviendo. Describámoslo, démosle un buen olor y démosle una buena presentación visual, o sea, pero demos todas las posibilidades de aprendizaje. Muy bien. Seguimos con preguntas acuciosas, Marce, y eso me encanta. Qué bueno. Porque eso plantea que hemos calado en poder abrir esos poros, ¿verdad? Que nos van adentrando y haciendo una presencia mucho más consciente de la inclusividad. Oiga esta pregunta. Ay, ay, ay. ¿Cómo contribuye la educación inclusiva a promover un buen aprendizaje? Vea qué interesante. ¿Cómo contribuye la educación inclusiva para promover un buen aprendizaje? Ok. ¿Verdad? Y en el fondo nos está diciendo cuál es la garantía de esto, ¿verdad? Y eso me parece muy interesante. Ve, hay docentes que muchas veces dicen, hey, pero es que si yo tengo un estudiante con alguna condición de discapacidad o con alguna condición, digamos, algún indicador de diversidad, y les voy a decir algo, esto también, o sea, desde mi perspectiva, sucede con las instituciones que piensan en tener, que son de un solo sexo, o sea, que solo son de hombres o que solo son de mujeres, o sea, debería de generarse la inclusividad en todo, ¿verdad? Vean qué pienso. Pienso que esa gente antes decía, es que me atrasa, es que no. Y volvemos a los principios de la educación inclusiva. Y los principios de la educación inclusiva decían, son clases que acogen la diversidad, la acogen, ¿ok? Además, hay algo, hacen de esto un currículum más amplio. ¿Por qué? Porque todos aprendemos de todos. A un colegio, a un preescolar o a un servicio de primaria, no solamente llegas a informar, uno llega a formar también. Y
nosotros no solo enseñamos contenidos, sino que además enseñamos destrezas de orden de interacción social, psicosocial. Eso es parte de nuestra labor. O sea, yo no puedo dejar que fulano se aprenda las tablas y que le falte el respeto a los compañeros. O sea, no, ¿verdad? No puedo decir que fulano, no sé, se aprenda toda la tabla periódica, ¿verdad? Y sepa las interacciones y demás, pero sea poco solidario con sus compañeros y con sus compañeras. O sea, no. O sea, es igual de válido. Es que hay cosas que no se representan con notas, pero que son parte del aprendizaje. Y es entender que el currículum es mucho más amplio que aprenderse la tabla periódica, por ejemplo. ¿Ok? Es que estamos enseñando respeto, estamos enseñando tolerancia, estamos enseñando solidaridad, estamos enseñando, o sea, a los estudiantes a ser mucho más humanos. Y voy a decir algo que yo tuve la experiencia de vivirlo en forma personal. Eh, yo tengo 4 hermanos. Mi hermano menor tiene síndrome de Down. Él nació ya cuando yo estudiaba educación especial. Las que han llevado el curso conmigo de Down lo saben. El asunto es que cuando él estaba como en quinto, sexto grado, una de sus compañeras de la escuela tuvo un hermanito con Down, ¿verdad? Y entonces cuando los papás llegaron a decirle que su hermanito que acababa de nacer tenía Down, ¿verdad? Y ellos dijeron, ¿pero por qué se preocupa? Dijo la chiquita. Si es como Luifer, sabe leer, sabe escribir, sabe jugar, sabe bailar, sabe, o sea, sabe compartir los recreos, sabe. Porque la chiquita que tenía claro, no porque fuera mi hermano, no. La chiquita tenía claro un compañero que lo único que le daba de interacción era generar las mismas cosas que ellos hacían como niños. ¿Ok? Y tenía exactamente un compañero. Entonces, para la chiquita no existía, digamos, el tema de que claramente tenían que esforzarse mucho más, su hermanito y en el caso, digamos, o sea, de mi hermano, pues también. Pero era un tema de qué fue lo que enseñó. Enseñaron a ver, o sea, a ver las cosas desde otra tonalidad, de que las cosas no son lo blanco y negro, o sea, que claramente tenía que esforzarse, pero que sí podía. Entonces, aquí el currículum es más amplio. ¿Por qué? Porque esa chiquita tenía claramente una visión distinta de la educación de una persona con síndrome de Down, muy distinta a la que tenían probablemente sus padres o el resto de los adultos, ¿verdad? Porque tenemos un montón de estereotipos, ¿verdad? Entonces, la diversidad ¿a qué contribuye? Contribuye a enseñar todo esto, ¿verdad? Contribuye a que los compañeros, o sea, de esas personas, si tuviste compañeras mujeres, si tuviste compañeros hombres, si tuviste compañeros de una nacionalidad u otra, si tuviste compañeros de cualquier representación intercultural, no importa, no importa, no importa, o cualquier condición de discapacidad, no importa, cualquier indicador de la diversidad del que estemos hablando, estamos entendiendo que esos compañeros van a generar más y mejores oportunidades a futuro, ¿me entienden? Porque la educación no es... El fin de la educación no es inmediato, no es que se aprenda la tabla, que se aprenda las provincias o que se aprenda las ecuaciones, cómo hacer ecuaciones. No, no es eso. No es que aprenda las figuras literarias, es que los use en la vida diaria, en la vida cotidiana y en su vida futuro, ¿verdad? Pues esto que estamos hablando, de este tipo de aprendizaje, también va a ser necesario en su forma inmediata y a futuro, ¿verdad? Entonces, claramente, educar a la diversidad es la mejor de las inversiones que podemos hacer. Bien, muchas gracias por la profundización. Seguimos con las preguntas. Vea qué interesante. Hemos venido hablando cómo ahora la educación inclusiva en realidad es una invitación para todas y todos. Pero aquí hay una pregunta que me parece muy interesante, Marce, en términos de paradigma. ¿Por qué siempre se asoció educación inclusiva con los niños en condición de discapacidad? Históricamente, ¿por qué siempre se hizo esa asociación? Ajá. Ok, yo creo que tal vez es porque la población en condición de discapacidad es de las primeras, pero no fue la primera, porque yo me pongo a pensar,
ahorita creo que nosotros hemos hecho una lucha para estar insistiendo en el tema de la educación, ¿verdad? De una educación de calidad, de una educación inclusiva para personas en condición de discapacidad. Y les voy a decir algo. Ahí Alejandra Macuc nos puede dar datos exactos, yo creo. Pero ¿qué pasa cuando la primera mujer fue a la escuela? Mujer. Cuando una mujer, ahorita a nosotros nos parece absurdo pensar en que las mujeres podamos ir a votar o no, porque lo damos por sentado, pero en algún momento no lo fue. En algún momento la gente de distintas etnias no tuvieron los mismos derechos que tenemos, o sea, los que en teoría somos blancos, ¿verdad? O sea, entonces, ¿hace cuánto? Y vean, la discriminación racial se sigue dando. Se sigue dando. Tal vez en este país en menor grado, porque aunque tenemos una representación intercultural en un minúsculo país como el que vivimos, no tenemos, o sea, los niveles de agresión que han tenido otros países por asuntos étnicos, o por lo menos, voy a decirlo aquí, o por lo menos no han sido publicados. O sea, suena fuerte lo que estoy diciendo, pero por lo menos tal vez no han sido publicados, entonces no han sido visibilizados de la misma forma. Pero yo les apuesto que a más de uno lo habrán dejado de contratar en algún lugar por su color de piel. Como a muchas personas en condición de discapacidad los dejan de contratar en algunos lugares por su condición de discapacidad. Lo que pasa es que la lucha actual ha sido de generar esas opciones y esos derechos y esa educación. ¿Por qué? Porque la formación, digamos, porque las oportunidades de trabajo que nosotros tenemos, ¿verdad? Están totalmente ligadas a las oportunidades educativas que tuvimos. Así de sencillo. Y la población en condición de discapacidad tenía posibilidades educativas muy limitadas, muy limitadas. Y con esto entonces, a largo plazo, tenía posibilidades de trabajo, pues igual o peor de limitadas, ¿verdad? Pero no ha sido distinta para mujeres, ¿verdad? Y voy a decir algo, ahorita estoy pensando en mujeres, viéndolo de una forma muy blanco y negro, muy binaria, pero yo ni siquiera hablo de hombres y mujeres, o sea, ¿qué pasa con las personas transgénero cuando llegan a solicitar un trabajo? Y hablemoslo del sistema en el que trabajamos, en el sistema educativo. ¿Qué pasa? ¿Cuánta segregación claramente existiría en ese sistema educativo? ¿Verdad que sí? ¿Okay? Entonces, hablamos de una visualización que tiene que darse. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les dije, es el respeto por la condición de ser seres humanos. O sea, aquí no estamos hablando de sexo, no estamos hablando de posición social, no estamos hablando de posición económica, no estamos hablando de etnias ni de condición de discapacidad, hablamos de humanidad y todos vamos en el mismo saco. Todos. La condición de discapacidad es una condición de la que se viene trabajando muy fuerte en los últimos años, pero inició yo creo que con derechos a las mujeres, después con derechos a personas de diferentes etnias, ¿verdad? Y pues yo quisiera pensar que este va a ser un derecho universal, ¿verdad? Que la educación debe ser un derecho universal en cuanto a no solo al acceso a la educación, sino un acceso a una educación de calidad, ¿verdad? Muy bien, esa ya sería la última pregunta ya para cerrar lo que es este webinario, agradeciendo a todas las personas, a todos estos profesionales que nos acompañan abanderadamente esta noche, ¿verdad? Ampliando todo lo que son los objetivos de actualización profesional. Hemos hablado de que el docente justamente es un sujeto de cambio, ¿verdad? Es un sujeto protagonista. ¿Dónde puedo buscar apoyo, verdad? Para defender justamente esta posición en torno a la educación inclusiva en este sentido, tomando en cuenta que el proceso inclusivo ya se viene gestionando desde los centros educativos, ¿verdad? Pero también cómo integrar esa figura curricular
de la familia, Marcela, ¿verdad? Que también es un sujeto del currículum y tenemos que verlo como un aliado, ¿verdad? Pero ¿cómo generar ese enlace, esa fuente de contacto para también poder tener ese pulso de ayuda en este proceso de inclusión con las familias, centro educativo, estudiante, aula, ¿verdad? Porque al final todo es una cadena. Vean, aquí hay algo importante. En el momento en el que nosotros dejemos de ver a los padres como un problema y los veamos así como menciona doña Alejandra, como un aliado, ¿verdad? El sistema educativo va a verse favorecido. Definitivamente, definitivamente. ¿Por qué? Porque vamos a generar mejores opciones para todos, o sea, y vamos a involucrar a los padres en un proceso de educación a nivel familiar que al fin y al cabo es más importante que el del nivel escolar. O sea, claramente, claramente es que es relevante, ¿verdad? Vamos a enseñarles a los padres por qué es importante que los estudiantes aprendan ciertos hábitos y ciertas destrezas que nosotros insistimos desde el aula, ¿verdad? O desde la virtualidad, en algunos casos, ¿verdad? No sabemos hasta cuánto, pero así es. El asunto aquí es que a los padres nos corresponde a nosotros educarlos. Los padres no conocen en su gran mayoría el proceso educativo que nosotros abordamos, enfrentamos e encaminamos, ¿verdad? Yo siempre hago la analogía. Si yo llego al doctor y el doctor me dice, tómese esta pastilla y yo le pregunto de qué es, para qué es, por qué es, qué interacción tiene con los otros medicamentos que consumo, por cuánto tiempo la puedo tomar, y yo empiezo a dar un montón de preguntas y el doctor me dice, bueno, tómesela porque yo digo, para mí eso no tiene sentido. Para mí tiene sentido si me explican el por qué, el para qué, es implicarme en la motivación y en el interés de querer hacerlo y el por qué es importante hacerlo, es la importancia de por qué hacerlo. Igual hay que involucrar a los padres. O sea, si a los papás no se les explica por qué es importante lo que nosotros estamos enseñando y cuál es la relevancia de eso en forma inmediata, ¿verdad? Pero también a mediano y a largo plazo, los papás van a insistir en que los chiquillos estudien para un examen. Y ahora, digamos, eh, seguro que no hay prueba de bachillerato, pues tampoco estudian tanto. ¿Me entienden? O sea, probablemente muchos lo vean así. Muchos lo van a ver así. Si ya no hay que estudiar para tanto, o sea, entonces, ¿por qué eso no es tan importante? No, 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 no. No, 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 no. Hay que explicar la importancia de lo que nosotros enseñamos para la vida, para la vida. ¿Ok? Por eso a los padres también hay que hacerles el énfasis, o sea, de que el respeto que nosotros estamos tratando de involucrar en nuestras aulas, de implementar en nuestras aulas, para el chico que tiene otra orientación o la chica que tiene otra orientación sexual, para quien viene de otro país, para quien practica otra religión, para quien tiene una condición de discapacidad, para quien tiene otra forma, digamos, de personalidad muy distinta a la del resto del grupo. ¿Ok? Y porque nosotros estamos tratando de enseñar eso, pues para ellos también va a ser más fácil enseñarlo, pero a los padres hay que educarlos. O sea, las reuniones de los padres no son para dar quejas, ¿ok? Para dar una nota o para solamente hablar de problemas de conducta. Son casualmente para enriquecer con este montón de aspectos que son relevantes, ¿verdad? Es hablar de inclusión, es hablar de respeto, ¿verdad? Es hablar de las diferencias que nos unen a todos. O sea, todos somos distintos, todos somos muy distintos, todos. Sí. O sea, yo les digo, yo tengo muchos hermanos y yo soy gemela y soy muy diferente a mi hermano. O sea, mucho, muy, muy, muy en estilos, en formas, en todo, ¿verdad? Y eso no me hace ni mejor ni peor persona, ¿ok? Solo me hace una persona distinta. Ujú. Y mira qué lindo este comentario de la profesora Marta del Carmen Rojas Villar. Y quiero cerrar con esto porque ya se nos fue el tiempo, Marce, de este webinario. Ella dice que debemos generar opciones siempre. ¿Desde dónde? Desde uno mismo. En Ujú. fin,
planear desde ese momento, desde el momento en que yo planeo tomar en cuenta a todo joven, adolescente, y nos comparte la experiencia de que ella es profesora de educación física. Entonces nos abre esa dimensión, ¿verdad?, del reto que ella como docente en esta materia que es muy activa, pues también ha tomado participación sobre esto. Bien, a las personas colegiadas les damos un agradecimiento grande, extenso, por habernos acompañado en este espacio que ha sido de profundidad, también de reflexionar sobre nosotros como personas, como seres sociales, como profesionales. Al final dimos como una reflexión en cada una de estas partes de nuestros perfiles. Marcela Álvarez, agradecerle por estarnos acompañando y hacer el anuncio de que sí, nosotros vamos a seguir ofertando actividades, tenemos cursos virtuales referentes a desarrollo, a diseño universal de aprendizaje. Estén atentos, ¿verdad?, a los medios oficiales del Colipro, el boletín electrónico, el Facebook oficial, donde se les estará generando toda la oferta. Esta presentación, pues nos han preguntado, ¿verdad?, nos han comentado más bien que pues es muy interdisciplinaria, y esa es justamente la idea, ¿verdad?, de que pudiéramos integrar todos estos frentes de los cuales partimos para hablar de educación inclusiva. Para el día de mañana les va a estar llegando la evaluación del evento para que nos ayuden a crecer. Y esperamos que sean fortalezas desde el contenido, desde el desarrollo profesional, ¿verdad?, para ver también evidentemente hacia dónde van los intereses de cada uno de ustedes como profesionales. Agradecerle al doctor Gonzalo Mesa Rivera, a la compañera Sandra Calvo Castro, quien nos ha estado acompañando en el rol de preguntas y respuestas, y agradecerles una vez más como colegio profesional y esperarlos en próximas actividades. Que estén muy bien. Y ya sería finalmente el final de lo que ha sido esta propuesta de webinario sobre qué es educación inclusiva. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Buenas noches, muchas gracias.